Muy buenos días, mis queridos hermanos. Aquí estoy con ustedes en directo para compartir el devocional de hoy. Si se han dado cuenta, desde el 1 de enero hasta el día de ayer, todos los devocionales estuvieron basados en el Antiguo Testamento. Desde el libro del Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, todos los devocionales estaban basados en cada uno de los 39 libros del Antiguo Testamento. A partir de hoy, hasta el último día de este año 2021, estaremos reflexionando en pasajes del Nuevo Testamento. Y como no podía ser de otra manera, vamos a empezar por el Evangelio según San Mateo, concretamente en el capítulo 5, a partir del versículo 17 en adelante. La palabra de Dios dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La palabra abrogar, según el diccionario, significa suspender o dejar sin vigor una ley o una costumbre mediante una disposición legal. Una palabra que nos serviría como sinónimo para entender la palabra abrogar sería revocar, abolir. Y el Señor Jesucristo no vino ni a abrogar ni a abolir ninguna ley, sino más bien a cumplirlas, todas y cada una de ellas. Si ustedes estudian con detenimiento el Nuevo Testamento, se van a dar cuenta muy pronto de que todo lo que se escribió en la ley de Moisés, en los Salmos, en los profetas, absolutamente todo referente a su primera venida, se cumplió literalmente. Esto significa de que el Señor Jesucristo no fue un impostor, sino que Él fue y es el verdadero Mesías. Quiero que tengan esta paz y esta tranquilidad en vuestros corazones, de que Él no fue un impostor, un engañador, un embaucador, sino que todo lo que estaba escrito en la palabra de Dios, lógicamente hablamos del Antiguo Testamento, todo lo cumplió en su persona. Lo relacionado me refiero en cuanto a su primera venida. Hay muchas profecías que tienen que ver con su segunda venida, que lógicamente aún no se han cumplido. Pero la tranquilidad que podemos tener de saber que Él cumplió todo es enorme. Y esto nos tiene que dar una paz tremenda. Porque Él vino a cumplir, y Él fue el único ser humano sobre la tierra que fue capaz de cumplir con toda la ley. Ni Moisés, ni Josué, ningún personaje de la antigüedad, y lógicamente ni siquiera del tiempo presente, fueron capaces de cumplir con toda aquella ley. Pero Cristo sí la cumplió. Y si nosotros aceptamos a Cristo y lo tenemos en nuestros corazones y creemos que Él cumplió toda la ley, eso significa que en Cristo estamos libres de esa presión tremenda que ejercía sobre las vidas de las personas la ley, porque en Cristo Jesús somos libres. Eso no significa de que ahora podemos hacer lo que nos da la gana. Claro que también estamos bajo una ley, la ley de la gracia de Dios, que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos permite cumplir con todo y hasta el más mínimo detalle de lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras. Ahora bien, a lo largo de la historia, no solamente en la época de Cristo, sino posterior también al Señor Jesucristo, sobre todo los rabinos de la época, y podríamos enumerar a cientos, fueron añadiendo y añadiendo cosas a la palabra de Dios que no tienen nada que ver con la Biblia. El famoso Talmud, que por cierto hay dos, el Talmud de Jerusalén y el Talmud de Babilonia, está lleno de tradiciones, de mandamientos de hombres, que le complican la existencia a la gente. Pero no solamente en el judaísmo, sino también en ciertos sectores del cristianismo, se han ido añadiendo y añadiendo mandamientos, tradiciones, costumbres que no tienen absolutamente nada que ver con la Biblia, con la palabra de nuestro Dios.
Por eso, qué importante, lo que decía ayer en el Pastor Online, es conocer bien las Sagradas Escrituras, para que de esta manera nos demos cuenta de que hay muchas cosas que la gente cumple, que la gente hace por miedo, por tradición, por imposición social o familiar, que no tienen nada que ver con el Señor. Y sería muy bueno que tú revisaras cuáles son las costumbres, cuáles son tus creencias, cuáles son las prácticas que llevas a cabo cada día en tu vida, para que a la luz de las Sagradas Escrituras puedas comprobar si realmente esto es bíblico o sabe Dios cuál es su procedencia y cuál es su origen. El Señor le exigía y nos exige también a nosotros hoy en día que enseñemos únicamente la palabra de Dios. Hay congregaciones, hay ministerios, hay denominaciones que veneran sus tradiciones y para hablar de algo bonito tienen que recordar las glorias de tiempos pasados. El Señor nos enseña, nos pide, nos exige, nos ordena hoy que enseñemos únicamente la verdad, que le hagamos fácil la vida a la gente, que no le compliquemos la vida a la gente con tradiciones, con mandamientos, con costumbres, que no pasa absolutamente nada si no las llevamos a la práctica. ¿Por qué? Porque no son bíblicas, son tradiciones, son imposiciones que se han ido transmitiendo, heredando de padres a hijos, de generación en generación, que no tienen absolutamente nada que ver con la verdadera y bendita palabra de Dios. Tenemos que ser tremendamente exigentes con nosotros mismos, mucho más de lo que somos con los demás. Exigentes a la hora de ser puntuales, exigentes a la hora de ser bíblicos, exigentes a la hora de vivir una vida ordenada, decentemente, una vida recta conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Él nos ha establecido. El Señor pide cambios en nuestra vida. No solamente que dejemos ciertas y determinadas cosas, hábitos o vicios que antes hacíamos, sino que haya genuinos y verdaderos cambios en cada uno de nosotros. Podemos cambiar nuestra imagen exterior, podemos cambiar la forma de vestirnos, la forma de peinarnos, la forma de hablar, la forma de caminar, pero el único que puede cambiar tu corazón, el único que realmente puede hacerte libre de ataduras, de complejos, de traumas del pasado, es nuestro Señor Jesucristo. A Él solamente le vamos a honrar, a Él solamente le vamos a glorificar y a servir, porque ya está bien de tenerle miedo al hombre. Ya está bien de poner en práctica mandamientos de hombres que, repito, no tienen absolutamente nada que ver con la palabra del Señor. El Señor quiere que hagamos su voluntad. El Señor quiere que le obedezcamos. El Señor quiere que cumplamos con lo que Él nos ha dicho y que no tengamos ningún temor de lo que los hombres nos piden, nos exigen, nos demandan que hagamos, que, repito, no tienen nada que ver con la bendita palabra de Dios. ¿Se puede conocer hoy la verdad? Por supuesto que sí. Cristo es la verdad. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y sus palabras están registradas en la palabra de Dios, en la Biblia, sobre todo en los primeros 4 evangelios, los que tenemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí vas a encontrar la verdad. Ahí vas a encontrar el evangelio que Él enseñó y predicó, y le enseñó a sus discípulos, y a continuación sus discípulos se lo enseñaron a las multitudes de su época. Por lo tanto, es muy importante que nosotros nos demos cuenta, en primer lugar, que no estamos creyendo en un falso Mesías. Estamos creyendo en el verdadero Mesías, que cumplió toda la ley y los profetas. Número 2, cuidado con añadir o con quitar cosas a la palabra de Dios. Hay sectores, no solamente del judaísmo, sino como también he dicho en esta mañana del cristianismo, que se han dedicado a añadir cosas a la Biblia, a la vida cristiana, que no son bíblicas y que no tenemos ninguna responsabilidad ni obligación de cumplirlas. Y finalmente, transmitir la verdad a la gente, pero no nuestras verdades, no nuestras opiniones personales, sino las verdades bíblicas, las verdades que están escritas para todos, para bautistas, para pentecostales, para católicos, para metodistas, para los casados, solteros, blancos, negros, viudas, jóvenes. Para todo el mundo la verdad está escrita en la palabra de Dios. Y qué bueno que podemos tener acceso a las Sagradas Escrituras en nuestros propios idiomas, para que podamos saber lo que agrada a Dios y lo que le es abominación, lo que Él pide y demanda de nosotros, y lo que Él nunca jamás se va a enojar si no lo cumplimos, porque al fin y al cabo no es Biblia, sino es palabra de hombres y mandamientos de seres humanos. La importancia de mantenernos en la línea de la palabra, de no desviarnos ni a diestra ni a siniestra.
Por eso vuelvo a repetir y termino el devocional de hoy diciéndoles a todos mis queridos hermanos, escudriñen las Escrituras. Muchos de ustedes que ahora tienen ese tiempo que antes decían no tener, aprovéchenlo para estudiar las Sagradas Escrituras, para que de esa manera puedan comprobar si lo que se predica desde el púlpito de su iglesia es verdad o es palabra de hombre, para que puedan saber en todo momento cómo agradar al Dios que te ha cambiado la vida y no tenerle miedo al hombre, no tenerle miedo a las circunstancias y dificultades de la vida, sino poder vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Recuerden, Cristo no vino a abrogar, Cristo vino a cumplir, y Él ya lo cumplió todo, por lo tanto ni nos compliquemos la vida, ni se la compliquemos a los demás, porque en Cristo tenemos que aprender a vivir en libertad, no en libertinaje, pero sí en esa libertad que nos lleva a una vida de paz, de tranquilidad, de poder disfrutar de los privilegios, de los muchísimos privilegios que tenemos por el hecho de ser cristianos, hijos de Dios. Así que mis queridos hermanos, vamos a orar en esta mañana y más que pedir, lo que vamos es a agradecer al Señor porque Él cumplió con todo lo que nosotros los seres humanos nunca podíamos haber cumplido. Pero en Él, en Cristo, todo está realizado, todo está pagado y ahora podemos vivir libres y gozosos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oramos. Bendito Padre Celestial, muchísimas gracias porque tú nos permites, Señor, a la luz de tu palabra, descubrir las verdades que tú enseñaste. Verdades que han llegado hasta nosotros intactas y que podemos descubrirlas en tu palabra y llevarlas a la práctica cada día en nuestra vida. Oh Dios, gracias por la libertad gloriosa que tú obtuviste por nosotros con tu muerte en la cruz del Calvario. Gracias porque creemos en un Cristo verdadero, en un Mesías verdadero, que pagó el precio de nuestros pecados y ahora podemos vivir libres de toda atadura, de toda presión humana, de toda influencia del enemigo, porque tú nos has hecho libre y comprado con tu sangre. Gracias por permitirnos ver la luz de este nuevo día. Te daremos como siempre a ti la gloria y la honra, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Pues mis queridos hermanos, a disfrutar de la vida cristiana. ¿Hay problemas? Sí. ¿Hay dificultades? Sí. ¿Seremos probados? Pues también. Pero hermanos, no nos olvidemos que el mayor privilegio que puede tener un ser humano en esta vida es la de conocer al Señor y además poder servirle con nuestra vida. Así que adelante, queda mucho camino por recorrer, ya hemos pasado el ecuador de este año y aún queda muchos meses, muchos días, muchas semanas por delante, pero con la ayuda y con la bendición de Dios vamos a poder mantenernos firmes y constantes en los caminos del Señor. Que el Señor les bendiga, les deseo un feliz día para todos ustedes y gracias a todos los que están orando por nosotros y apoyando nuestro ministerio para que sigamos adelante predicando y sirviendo al Señor. Dios les bendiga a todos, mis queridos hermanos.